La prostitución infantil es un capitalismo global que constituye un negocio próspero. Según cálculos de la Comisión Europea, 1 millón de víctimas infantiles pasa cada año por redes internacionales de proxenetas y pedófilos. Su destino lo determina una red de ley y oferta que es llamada turismo sexual, que naturalmente se trata de un negocio ilegal. Las redes son una principal entrada a que niños y adolescentes sean explotados sexualmente, ya que por este medio pueden acceder a ellos y sus datos personales. En Internet se encuentran fácilmente numerosas empresas dedicadas abiertamente al turismo sexual. La información circula por las redes como en foros con comentarios como: las niñas son muy preciosas, 200 la noche, pero puedes negociarla en 100. En 1996, la Organización Mundial del Turismo hablaba de 3.352.000 turistas impulsados por afanes de pederastas, una demanda colosal y un constante crecimiento que actúa impunemente en escenarios de extrema pobreza. Si no hay oportunidades de trabajo, puede que cierto grupo de personas opten por el trabajo sexual. A los niños y adolescentes les nublan un poco la visión frente a este tipo de trabajos. Ganar un poco de dinero para un joven es un gran ingreso y una gran oportunidad si en su hogar se pasan algunas necesidades. Algunos de ellos son estafados, llevados a otros países con oportunidades de trabajo que no resultan ciertas. En 1997, la Organización Mundial del Turismo impulsaba la creación de una red denominada Grupo de Acción para Proteger a los Niños de la Explotación, mediante la cual eran ayudas de varias organizaciones internacionales que se pretendía evitar, aislar, revelar y erradicar la explotación sexual de los niños por el turismo. En definitiva, el turismo sexual parece haberse convertido en la especialización secreta de algunas agencias de viaje, con las que aseguraban a sus clientes dos cosas que no resultaban fáciles de conseguir en sus países de origen, que era la prostitución infantil e impunidad. En 1999 se promulgó un Código Ético Mundial del Turismo, el cual era crear campañas de sensibilización e incluso planes para ayudar a todos estos niños y adolescentes que fueron usados como objeto sexual a recuperarse del abuso y la experiencia vivida para que pudieran reintegrarse a la sociedad con un poco de confianza, comprendiendo que les generaron un gran trauma a su corta edad. La prostitución infantil es uno de los frutos amargos, países con pobreza y un tejido social destruido por la guerra. El problema se ve agravado por creencias de soldados asiáticos y africanos que formaban parte de los cascos azules de la ONU, de que acostarse con vírgenes reporta beneficios físicos y llega a curar el SIDA. Si bien esta problemática se presenta desde muy temprana edad, lo importante no es la edad que tengan estos niños, que hayan cumplido o no los 18 años, sino su carencia de afectos, su bajísima autoestima, la inseguridad que sienten, el constante desamparo en que se desenvuelven. Todo eso determina sus comportamientos y reacciones infantiles o adolescentes. Ninguno puede ser considerado un adulto y tal vez nunca llegue a serlo plenamente, porque la vida que llevan jamás permitirá que desarrollen sus capacidades humanas como podrían hacerlo fuera de este infierno provisional. Ninguno de estos niños debería quedar aún más desamparado por cumplir la mayoría de edad, pues aún siguen siendo niños víctimas de la indolencia de la sociedad. Estos ángeles, considerados como desechables como la escoria de la humanidad en todas las sociedades, no encuentran apoyo alguno en ninguna entidad, pues si hablamos de algunas de ellas, como las policiales, estos los ven como el objeto de delito y drogadicción, que como seres humanos, lo que realmente son. Esta ceguera resulta tan frecuente que parece una enfermedad profesional universal requerida para esta autoridad, pues en vez de recibir ayuda y protección, estos niños reciben abusos, golpes y maltrato como si no fuera suficiente los que recibieron en sus hogares. Muchos de ellos no tienen esperanzas. Tan solo se puede observar en sus miradas tristeza infinita y la inmensa espera de que llegue una repentina situación que acabe con su sufrimiento y les permita descansar en alguna fosa común de alguna parte del mundo. La prostitución infantil en la época de la guerra de Vietnam se llenó de burdeles donde asistían combatientes norteamericanos, donde fueron comercializando cada vez más las redes de prostíbulos. Eran continuamente visitados en vacaciones o cada que había un descanso de guerra. Cuando la derrota de Estados Unidos se dio, ordenaron a las tropas volver a sus casas, donde la industria tailandesa tuvo que adaptarse, volviendo a la prostitución como un enfoque turístico. A pesar de que se puso una ley de castigo a los pederastas con 6 años de prisión, estas personas se enfocaron a realizar de estos actos en Camboya, donde se estaba dando la prostitución por ser un territorio
medio pobre y violento, convirtiéndose en el paraíso para asiáticos, norteamericanos y europeos. Finalmente, una ONG llamada AFESIP, quienes rescataron y recibieron niños que fueron explotados sexualmente desde los 8 hasta los 18 años, donde relataban que habían huido de sus casas por venir de familias extremadamente pobres o familias violentas, donde presenciaban abusos de toda clase y abandonos, salían en busca de estabilidad y se aprovechaban de ellos con engaños, encerrando y maltratando a los chicos, y a los adolescentes los mostraban en las calles como atracción turística, donde la policía era cómplice de estos actos fingiendo que hacían búsquedas y acababan con la prostitución para que extranjeros llegaran a estas zonas en busca de niños y adolescentes, haciéndolos ver como un mercado. El monje del SIDA. En el monasterio Wat Pharat Nampu hay 400 camas para pacientes terminales, donde ofrecen viviendas para albergar a las familias enfermas apartadas de sus comunidades. Allí reciben cuidados médicos y apoyo espiritual que los ayuda a aceptar la idea del término de sus existencias y la ayuda material. Allí hay más de 10.000 personas esperando a morir o esperando su turno. Los cadáveres que no se reclaman son cremados y se guardan en cajas con sus nombres apilados cerca a paredes del templo. Allí más de 4.000 personas contraen el virus cada semana, especialmente hombres campesinos jóvenes, que después de unas copas van a parar a los burdeles, porque esto es una costumbre de acudir a estas citas, donde se contagian por no usar preservativos. Debido a esto, transmiten la enfermedad a sus mujeres. En el 2003, el SIDA causó cerca de 3.000 millones de muertes. En el gobierno de Bush, él defendió una política denominada Programa ABC, abstinencia, filia y condón. Esto no servía para nada, obviamente. El presidente de la Sociedad Internacional del SIDA al menos decía que en Estados Unidos permitían el uso de condones, a diferencia de la política del Vaticano, que hizo muchísimo daño en África. Durante una declaración oficial, Grace Merck declara que las personas sienten vergüenza por no saber cómo lidiar con el SIDA. 38 millones de personas que viven con esta enfermedad llevan décadas luchando porque se traten de una manera más igualitaria. En este momento, las industrias farmacéuticas que tienen el control y el poder de decidir sobre los medicamentos deciden que quienes no tienen dinero no merecen vivir, una ofensa obviamente para los derechos humanos. El secretario general de las Naciones Unidas comparte que el virus es como un arma de destrucción masiva. Esto para invitar a Washington a comprometerse en la lucha contra el SIDA.